Continuando con la exposición de estadística descriptiva, ahora nos centraremos en las tablas de distribución de frecuencias, específicamente en los datos agrupados. ¿Qué veremos específicamente en este capítulo o en esta sección? Aprenderemos a calcular rango, amplitud, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada, además de clase, que son componentes esenciales para la estructura de datos agrupados. Inicialmente recordaremos los datos no agrupados presentan las siguientes columnas. La primera, X sub I, que es el conjunto de valores diferentes que toman los datos originales. Y F minúscula sub I es la frecuencia absoluta del valor X sub I, que es el número de veces que aparece este valor en el conjunto de observaciones. Recordemos, por ejemplo, de este conjunto de observaciones, el valor 5 se repite 3 veces. La cantidad de veces, la cantidad de frecuencias que tenga repetido ese valor, se anota en este lugar, ¿no? Aquí tendría que ser 3. Por ejemplo, el valor 4. El valor 6, ¿cuántas veces se repite? Se repite 4 veces. Ese valor lo voy a anotar acá. 4. El valor 7, ¿cuántas veces se repite? 1, 2, 3, 4, 5 veces. Anoto en la casilla respectiva. El valor 8, ¿cuántas veces se repite? 5 también. ¿Qué es lo que estoy anotando? La cantidad de veces que se repite. ¿Con qué frecuencia aparece el valor dado en X sub I? 9 aparece una sola vez y 10 aparece 2 veces, ¿no? De esa manera vamos completando para datos no agrupados. Estamos recordando lo que hicimos anteriormente. Aquí podría calcular la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia relativa en términos porcentuales. Sin embargo, ¿en qué consiste los datos agrupados? Los datos agrupados los vamos a ver más que todo con variables continuas. Para datos agrupados es necesario aclarar algunos conceptos. El primero de ellos, clase. ¿Qué es una clase? Se llama clase a cada uno de los intervalos en que se divide el conjunto de datos. Estos intervalos de datos tienen dos componentes, un límite inferior y un límite superior. Cada intervalo ya no va a ser un solo número como en los datos no agrupados. Ahora este intervalo tiene dos partes. Tiene un límite inferior representado por una L sub I y límite superior representado por la letra L mayúscula sub S. Se los puede anotar de la siguiente manera.
corchetes L sub I menos, o más bien no es menos, simplemente un guión medio, L mayúscula, S seguido de paréntesis. Habitualmente los intervalos se consideran cerrados a la izquierda, representados por un corchete, y abiertos a la derecha, representados por un paréntesis. Es decir, que el extremo inferior está incluido en el intervalo, pero el extremo superior no lo está. Es importante mencionar que las clases o intervalos para las variables continuas pueden ser de dos tipos. Abiertas. Clases abiertas tienen límites determinados, es decir, A y B. Pero los valores que las contienen comprenden valores muy cercanos a estos límites, sin comprenderlos a ellos mismos. Esto se representa en un intervalo definido entre paréntesis. Esto quiere decir que esta clase contiene valores desde A hasta B, pero no contiene exactamente A ni B, solo valores cercanos. ¿Qué significa esto? Significa abiertas cuando colocamos un rango inferior guión límite superior, el valor que se coloca al final no significa que será considerado hasta ese valor, sino que considerará valores cercanos al citado, puesto que en el siguiente intervalo recién comprenderá a partir del mismo número. Las cerradas, las clases cerradas, además de los valores que están en A y B, los contienen a ellos y se representan con corchetes a ambos lados. Las semiabiertas pueden contener a A o B, más los valores que están entre ellos, y se pueden representar con un corchete y un paréntesis. Por ejemplo, al revés, paréntesis al lado izquierdo y corchetes al lado derecho. En este caso no contiene el valor A y sí los valores de B, además de los valores que están entre estos. En la asignatura tomaremos en cuenta el de tipo abierto al inicio, y cuando culminemos utilizaremos el de tipo semiabierto, que consiste en cerrar con un paréntesis y un corchete. El cuadro que aparece a continuación refleja justamente esto. Toma valor desde LI hasta valores menores que LS, que se aproximen a este valor, o sea, es cerrado a la izquierda y abierto a la derecha. Por ejemplo, significa que en este intervalo anotaremos desde 20 hasta valores cercanos a 40, pero no 40, solamente hasta valores cercanos a 40. Otro concepto, rango. ¿Qué es rango? Es la diferencia entre el mayor y menor valor que toman los datos. ¿Qué significa? De un determinado grupo de datos, en nuestro ejemplo voy a volver una diapositiva. Este es mi grupo de datos, por ejemplo. Me dice que el rango va a salir de la diferencia del número mayor menos el número menor.
si estos fueran datos no agrupados, o más bien fueran conceptualizados como datos no agrupados, tendría que restar el mayor, que sería 10, menos el menor, que sería 5. Fórmula se puede representar a través de la letra R mayúscula menos X máximo menos X mínimo. Nuevamente vuelvo a reiterar, R igual a X máximo menos X mínimo. Otro dato importante que debemos conocer es la amplitud o el ancho de clase. Es también conocido como rango de clase o longitud de clase. Este valor se obtiene extrayendo la diferencia entre el límite superior y el límite inferior para cada intervalo. Por ejemplo, mi límite superior es 12 y el límite inferior es 18. ¿Cómo voy a obtener la amplitud o ancho de clase? Lo voy a obtener restando. 18 menos 12 igual a 6. Ahora, cuando no se conocen los límites de los intervalos, la amplitud es igual a la siguiente fórmula. Cuando no tengo este dato, cuando no tengo los límites tanto inferior o superior de cada intervalo, debo aplicar la fórmula presentada, que dice: la amplitud es igual al rango dividido entre el número de intervalos. Esta se constituye en la fórmula de la amplitud. ¿Qué es rango? Anteriormente ya lo dijimos. El rango es la diferencia del número máximo menos el número mínimo. El número de intervalos debe ser dado en el mismo ejercicio. Existen otras formas de calcular el número de intervalos. Sin embargo, para la asignatura, este dato del número de intervalos será dado como dato de un ejercicio planteado. Marca de clase. ¿Qué es marca de clase? Recordemos que para x sub i tendremos dos valores, el límite superior y el límite inferior. La marca de clase es el punto medio de cada intervalo. Es el valor representativo de la clase. Es decir, vamos a obtenerlo de la siguiente manera: sumando el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. De esa manera vamos a encontrar la marca de clase. Por ejemplo, tengo el siguiente intervalo: límite superior 12, límite inferior 18. Para encontrar la marca de clase, ¿qué voy a hacer? Sumar los dos valores, 12 más 18, igual a 30. Y el valor dividirlo entre 2, lo que me da 15, que sería la marca de clase para el intervalo 12-18. A continuación veremos a través de un ejemplo la aplicación de los conceptos teóricos. El ejemplo dice: en un centro comercial se consultó la edad a todas las personas que entraban entre las 12 horas y 12:30.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes. En el cuadro pueden apreciar la cantidad de personas que fueron consultadas respecto a su edad. De color rojo podemos distinguir la persona que tuvo la menor cantidad de edad, que fue un niño de 1 año, y la persona más adulta, que corresponde a un anciano de 73 años. ¿Qué me pide el ejercicio? Me pide construir una tabla de frecuencias cuyos datos estén agrupados en 8 intervalos, es decir, que tenga 8 divisiones. Primer paso. Para poder construir la tabla de frecuencias, el primer dato que necesitamos es el rango. ¿Cómo se calcula el rango? ¿Qué dijimos del rango? Da la idea de proximidad de los valores de la media. En otras palabras, es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. El dato mayor y el dato menor lo hemos destacado en color rojo, estaba destacado en color rojo en la anterior diapositiva. Por lo tanto, sería la resta de 73 menos 1. El rango tendría un valor de 72. Segundo paso. En el problema nos dicen que debemos agrupar en cuántos intervalos, en 8 intervalos, o también denominados clases. Con este dato podemos calcular lo que nos falta todavía. Nos falta calcular la amplitud. Y como no sabemos los datos de los límites superiores e inferiores de cada intervalo, ¿qué podemos hacer? Podemos calcular a través de la siguiente fórmula, que dice que la amplitud es igual al rango entre el número de intervalos. Recordemos qué es amplitud. La amplitud es un intervalo. De un intervalo es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. O también la amplitud de los intervalos puede calcularse de la siguiente manera. Lo dijimos, ¿verdad? Aplicando esta fórmula y tomando en cuenta que el rango vale 72 y el número de intervalos nos menciona que debe ser 8, se calcula de la siguiente manera. 72 dividido entre 8, que sería igual a 9. Por lo tanto, la amplitud entre un límite superior y un límite inferior debe ser de 9. El valor de la amplitud se redondea al número inmediato superior de acuerdo a la cantidad de decimales que tienen los datos. En nuestro caso, en el ejemplo presentado, se trata de datos cuantitativos discretos. Por lo tanto, no tendremos el problema de los decimales. Ahora podemos comenzar a construir la tabla de frecuencias. A ver, veremos esta tabla de frecuencias en qué consiste o cómo está estructurado. Inicialmente, ¿cuántos intervalos debo tener? Debo tener 8 intervalos, ¿verdad? También me dice que cada intervalo debe comprender un grupo de datos. Ese grupo de datos está dado de acuerdo a la amplitud que debe existir entre el límite superior y el límite inferior. En este caso, comenzamos por la edad más pequeña, que tenga menor valor, que en este caso sería 1.
Para encontrar el próximo límite, lo que tengo que hacer es a este valor sumarle la amplitud. Sería 1 más 9 igual a 10. Se constituye en el límite inferior de la primera, o más bien del primer intervalo. Y a continuación simplemente anoto cuántas personas comprendidas entre 1 y 10 años se encuentran. ¿Cuántas personas son? Son 7 personas. Entre 11 y 20 años se encuentran 6 personas. Y así sucesivamente hasta completar la lista. Las frecuencias acumuladas se calculan de igual manera que los datos no agrupados. De aquí para adelante el cálculo es totalmente idéntico a lo explicado para datos no agrupados. La frecuencia acumulada será el acumulado de 7 más 6 igual a 13. El acumulado de 13 más 8 será 21. Y así sucesivamente. Tomen en cuenta que el valor total es 42 y ese mismo valor debe reflejar en la última sumatoria de las frecuencias acumuladas. Las frecuencias relativas dijimos que es la división de la frecuencia absoluta de cada intervalo dividido entre el total de muestras que tenemos. Es decir, 7 dividido entre 14. 7 dividido entre 42. 6 dividido entre 42. 8 entre 42 y así sucesivamente. Estos valores deben ser menores a 1. Deben estar entre el intervalo de 0 a 1, donde la sumatoria tiene que darme la unidad. Acá se encuentra la fórmula de cómo se debe aplicar para encontrar las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas acumuladas representadas por h sub i se obtienen ¿de qué? De dividir el valor de la frecuencia acumulada entre el total de la muestra. Es decir, 7 dividido entre 42, 13 dividido entre 42, 21 dividido entre 42, etc. El último valor debe ser igual a 1. La fórmula aplicada en este caso es la que se muestra a continuación. O también se puede obtener sumando h sub i, que sería 0,17 más 0,14 me da 0,31. 0,31 más 0,19 me va a dar 0,50 o 0,5. 0,5 más 0 o 0,14 me da 0,64. Y así sucesivamente hasta encontrar la unidad. Son dos formas para calcular la frecuencia relativa acumulada. La marca de clase o centro de clase es la semisuma de los límites de cada clase. Eso dijimos, ¿verdad? Representa a todos los datos que están contenidos en una clase. Para lo cual nos haremos la siguiente pregunta. Del total de personas encuestadas, ¿cuántas personas tienen entre 31 y 40 años? ¿Cuánto será? Observemos los datos que nos muestra la tabla de distribución de frecuencias. Nos vamos a centrar en el intervalo de 31 a 40, ¿verdad? Donde el dato
lo obtuvimos de la columna de la frecuencia absoluta. Recuerda que la frecuencia absoluta corresponde a la cantidad de veces que se repite un dato. Denotamos este valor con F minúscula sub I. Por lo tanto, la respuesta es 6 personas. Inciso B. Del total de personas encuestadas, ¿cuántas personas tienen 60 o menos años? ¿Cuál sería la respuesta? Del total de personas, podemos obtenerlo de la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Acá está. Esta es la suma de las frecuencias absolutas observadas en el intervalo I. En este caso es el intervalo número 6. Por lo tanto, la respuesta es 36 personas tienen 60 o menos años. Tienen 60 o menos años. Inciso C. Nos daremos la siguiente interrogante. ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir al azar a una persona consultada, ésta tenga entre 11 y 20 años? ¿Cuál es la probabilidad? Ese intervalo se encuentra en el número 2 y la podemos obtener de la columna de las frecuencias relativas. La frecuencia relativa corresponde a la probabilidad de pertenecer a cierta categoría. Este dato de pertenecer, en este caso representa el 0,14. Entonces, la probabilidad es de el 14%, que si se elige al azar una persona, se encuentra entre el rango de 11 a 20 años. Y por último, inciso D. Veremos. Antes de pasar al inciso D, haremos un breve repaso en qué consiste la frecuencia relativa acumulada, o H mayúscula sub I. Es la probabilidad de observar un valor menor o igual al valor que toma la variable en estudio en ese intervalo. Se calcula dividiendo la frecuencia absoluta acumulada por el número total de datos. También se puede calcular sumando la frecuencia relativa de cada grupo con la frecuencia relativa acumulada del grupo anterior, lo que explicamos anteriormente. Ahora, si se hace de forma correcta los cálculos, el último grupo tendrá una frecuencia acumulada de 1 o muy cercano a 1, permitiendo redondear el error a 1. Además, recuerda que este valor se puede expresar como porcentaje. Para esto solo se debe multiplicar el valor obtenido por 100 y ya, listo. Ahora sí, pasaremos al último inciso D. Si se le pregunta a una persona cualquiera, ¿cuál es la probabilidad de que tenga 50 años o menos? De que tenga 50 años o menos. ¿Qué haremos al respecto? Nos situaremos en la última columna, que es las frecuencias relativas acumuladas. Hasta 50 años se tiene la probabilidad de que el 76% de individuos pertenezcan a esta edad o que tengan menos edad.
Con este ejercicio hemos concluido la explicación de los datos aplicados en tablas de frecuencias para datos agrupados.